Martes, 19 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 20, 11 a 18. Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Comentario breve. María Magdalena reconoció al Señor y Maestro resucitado por sus palabras. Este encuentro tan cargado de afecto y emotividad transforma a María, quien en lugar de entristecerse porque el Maestro subía al Padre, sale a anunciar la alegría de la resurrección a los otros discípulos. María se convierte así en el apóstol de los apóstoles. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Ella acompañó a Jesús. María la llamaban Magdalena porque venía de un pueblecito de Galilea llamado Magdole. Ella ha sido identificada como una mujer pecadora según el Evangelio de Lucas, pero el mismo Lucas relata que Jesús le hizo saber que sus pecados fueron perdonados. Es muy importante destacar que ella acompañó a Jesús, lo atendió, lo escuchó, le llegó al corazón y el mismo Jesús se enterneció con María Magdalena. Ella estuvo como testigo en la crucifixión y según este Evangelio es la única mujer que se acerca a la tumba donde sepultaron a Jesús. Luego ella fue la primera en conocer la noticia de la resurrección, y recibió de Jesús resucitado el encargo para anunciar a los apóstoles su resurrección. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? En efecto, no es para llorar, al contrario, es para estar alegres por la resurrección. Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Así María Magdalena nos muestra el gran amor por Jesús, no está dispuesta a perderlo y sí está para buscarlo donde sea. Podemos recoger muchas enseñanzas de María Magdalena. Si ella fue pecadora, por el arrepentimiento recibió el perdón de Jesús, y todos los pecadores podemos tener fe en que Jesús nos perdona si nos arrepentimos, que si hemos sido perdonados y hemos confesado con dolor y sinceridad nuestras faltas recuperamos la gracia y la amistad con Jesús. Aún más, si hemos recibido la gracia podemos conocer la resurrección. También aprendemos en este Evangelio, que si creemos que hemos perdido a Jesús y lo buscamos lo encontraremos junto a nosotros, como también tenemos que reconocer que Él puede estar oculto en una persona humilde, como en el caso del cuidador del huerto. Subo a mi Padre y Padre de ustedes. Jesús le pidió a María Magdalena que fuera a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Así hemos de recibir el mensaje de Jesús y convertirnos en mensajeros de su victoria sobre el pecado y la muerte, entusiastas, como María Magdalena. La aparición de Cristo resucitado a Magdalena nos deja una sensación muy profunda. A la partida de Pedro y Juan, Magdalena se queda allí, junto al sepulcro, llorando la desaparición del cuerpo del Señor. Entonces se asoma al sepulcro, como poco antes lo había hecho Juan y vio dos ángeles vestidos de blanco.
Estos ángeles aparecen aquí sentados a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. A la pregunta que le hacen por su llanto, ella, sin inmutarse y del modo más natural, según la narración literaria, responde que por no saber dónde han puesto el cuerpo de su Señor. Al llegar a esta parte del diálogo, Magdalena se vuelve y ve a Jesús, que estaba allí como una persona cualquiera. Aunque Cristo no se le muestra en forma de hortelano, ella pensó, al verle allí, que fuese el encargado de aquel huerto. Su obsesión y su llanto se dirigen a él al punto, para hacerle participante de su inquietud y de su solicitud por ir a buscarle. No deja de ser extraña esta psicología, pero refleja el carácter, obsesivo e impetuoso, de esta impresión y deducción al ver corrida la piedra del sepulcro. No me retengas más. Este es el momento de la gran aparición de Cristo. Solo pronunció una palabra, María. Pero en ella iba el acento y ternura inconfundibles de su voz. Y ella le dijo en hebreo, que es el arameo, Rabboni, que quiere decir, maestro. Este detalle de la conservación aramaica de la expresión que se traduce puede ser un cierto índice de respeto de la escena, en el sentido que Magdalena también volcó en él su amor con esta palabra, porque normalmente se usaba rabí como lo hace en los otros pasajes el mismo San Juan, pero dicho de esta manera Rabboni, es como decir maestro mío. Al pronunciar esta palabra, Magdalena se postró, se abalanzó a tierra y abrazó los pies de Cristo. Pero es cuando él le dijo la célebre frase polimetangé, que dio lugar a tan diversas interpretaciones, porque se traduce no me retengas más, y la causa que da para esto es porque aún no he subido al Padre. ¿Qué relación hay entre este no retener a Cristo, de María abrazada y acaso besando sus pies, y el no haber subido aún al Padre? Esta subida de Cristo es ciertamente la ascensión. Pero, evidentemente, la ascensión de Cristo no va a ser el motivo para que no se le pueda retener. La frase es demasiado densa y apretada. Porque aún no ha subido Cristo oficialmente al Padre, pero, teniendo ya una vida gloriosa y nueva, es por lo que ya no se pueden tener con él las relaciones del mismo modo que antes. La vida humana no puede tener con el cuerpo y vida gloriosa de Cristo un trato, aunque espiritual, igual al que anteriormente tenía. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. Magdalena no debe retener a Cristo así, porque ha de llevar un mensaje a los apóstoles. Por eso la estructura de este pasaje parece que debería ser el motivo inmediato de abandonar Magdalena a los pies de Cristo es el tener que llevar un mensaje a los apóstoles inmediatamente. Y esto no consiste solo en anunciarles la resurrección de Cristo, sino también en anunciarles su próxima subida al Padre. Con ello alentaba a los apóstoles, al hacerles ver que, aunque iba a dejar pronto la tierra, aún no los había dejado. Era el anuncio implícito de los 40 días en que se les manifestaría antes de la ascensión. Pero su subida oficial, definitiva, iba a ser pronto, como les dijo en el Sermón de la Cena, para la gran misión del Espíritu Santo, del Padre y del mismo, en una forma tan real como mística. Luego Jesús dice: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, pareciendo señalar yo soy su Hijo verdadero, y ustedes sus hijos adoptivos, pero también son sus hijos, y hacerles saber que uno mismo es el Dios y Padre de él y de ellos. A esto mismo parece llevar la fórmula en la que Cristo da el encargo a Magdalena: ve a decir a mis hermanos. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras. Este mensaje es completamente diferente del que aparece en los sinópticos. En estos, es el aviso para su ida a Galilea. En el triunfo de su resurrección, San Juan pone en boca de Cristo la rúbrica igualmente triunfal del tema de su evangelio: era lo que anunció el Hijo de Dios. Por eso sube triunfalmente a Dios, su Padre, por cuya revelación murió. La aparición de Cristo a Magdalena. Los sinópticos recogen una parte que San Juan omite: los apóstoles no creyeron este mensaje que Magdalena y otras mujeres les transmitían, de haber visto al Señor resucitado, y la comunicación que para ellos tenían. Esta aparición de Cristo a Magdalena, es la misma que cuenta San Mateo y San Marcos. Se admite, generalmente, que es la misma. En San Juan está descrita con amplitud y en San Mateo presentada desdibujada y en una categoría de mujeres, conforme al procedimiento usual de San Mateo,
pero aunque la escena está desdibujada, de la aparición de Cristo solo a María Magdalena y a la otra María, son los mismos, el saludo de Cristo, el acercarse postrarse de ellas, el retener sus pies, el mensaje de Cristo a sus hermanos, se deduce, con toda probabilidad, que Cristo no se apareció resucitado a las mujeres en el camino, solo se apareció junto al sepulcro a Magdalena. El Espíritu da fuerza a la palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 41. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3000. La conversión de una gran muchedumbre es, en verdad, sorprendente y milagrosa. A decir verdad, el discurso de Pedro no tiene nada de extraordinario o, al menos, no parece irresistible. Pero estamos en Pentecostés, y el Espíritu no obra solo en Pedro, sino también en los oyentes, cuyos corazones se sienten traspasados hasta el fondo de una manera irresistible. Se impone una conclusión clara: quien convierte es el Espíritu, que da fuerza a la palabra y la convierte en una espada de doble filo capaz de penetrar incluso en los corazones más endurecidos. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en especial los primeros capítulos, constituye la demostración de esta verdad elemental. El protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo, que toca los corazones cuando y como quiere, según sus designios misteriosos. En estos años se ha reflexionado mucho sobre el papel del Espíritu Santo en la evangelización, lo cual ha representado un progreso. Pero queda aún un enorme camino para considerarlo en su papel absolutamente prioritario en el orden de lo cotidiano. Para llegar lejos por este camino hace falta más oración y más paz, menos carreras y menos afanes. Toda palabra, también la palabra, traspasa el corazón cuando es el Espíritu quien la lleva con su fuerza irresistible, con su poder a veces arrollador y a veces paciente, siempre misterioso, siempre más allá de nuestra comprensión, siempre digno de adoración. Oración. Espíritu Santo, eres necesario para la evangelización, porque sin ti las palabras suenan vacías, mis esfuerzos son conatos estériles, mis compromisos se quedan vacíos. ¿Cómo puedo llevar la salvación si tú estás ausente? Hazme comprender interiormente tu absoluta necesidad, y la necesidad que tengo de ti, en mi acción de testigo y de evangelizador. Hazme comprender que siempre estás presente, incluso cuando el Evangelio tiene dificultades para ser acogido, dándome paz y no quitándome el valor de sembrar sin tregua. Hazme ver claro que a mí me pides la siembra y te reservas para ti los frutos. Dame, sobre todo, la seguridad de que siempre estás conmigo en cada momento de mi trabajo apostólico. Que suban hasta el cielo, esos frutos tan esperados de nuestros trabajos apoyados por el amor que nos tienes. La paz de Cristo resucitado, aleluya, aleluya. Amén.